hermanos? ¿Se levantaron bien? ¿Durmieron bien? ¿Están listos para que la palabra nos golpee? Abran sus Biblias, saquen sus lapiceros, sus cuadernos de apuntes. Ya saben que hay que tomar notas para poder repasar lo que escuchamos y lo que aprendemos en la prédica. Cuando llegamos a casa, tenemos los textos para poder repasarlos. Estamos viviendo épocas difíciles. El día de ayer escuché que hay me mandaron por correo electrónico toda una organización que está levantando su voz de protesta contra Disney por la cantidad de películas que están haciendo, promoviendo la comunidad LGTBQARSTW, ¿no? Porque cada vez aumentan una nueva letra, ¿no? Y entonces hay mucha gente que está protestando, porque realmente el mismo director, CEO de Disney, ha dicho públicamente que ellos van a utilizar estas películas para promover la comunidad LGTB entre nuestros niños, ¿no? Y hay gente que está protestando contra esto. En realidad nos ha tocado vivir épocas difíciles para nosotros, los que estamos ya de salida, los que estamos en la tercera edad, ¿no? Los que hemos pasado de los 60. ¿Hay alguno acá? No. No, todos somos jovencitos, ¿no? Entonces, todos los que estamos ya a partir de los 60, hemos visto cómo el mundo se ha puesto de rodillas frente a la degradación moral. Y esto es impresionante, porque es como que se han puesto de acuerdo, o sea, todo el mundo se ha puesto de acuerdo y se han arrodillado ante toda esta degradación moral y muchas veces cosas absurdas. Veía una chica que estaba en una reunión de clases en la universidad en forma virtual, hizo un lío impresionante porque un muchacho comentó algo sobre su compañera. Y ella gritó y dijo porque ella no era su compañera, sino su compañere, ¿no? Y entonces esa ridiculez que ha cautivado, que está esclavizando la mente de la gente hoy en día, el mundo, a mí me hace pensar que el mundo se ha arrodillado ante la degradación moral. Pero bueno, nosotros sabíamos que esto definitivamente iba a ocurrir, porque definitivamente la corrupción va avanzando y la degradación moral iba avanzando, y todo esto debido a que la iglesia perdió su función. La iglesia era siempre una fuerza de detención contra el mal. Donde estaba una iglesia, había una fuerza de bloque contra la maldad. Los pastores eran respetados, la gente que servía al Señor tenía ese respeto. Cuando la iglesia comenzó a caer moralmente, espiritualmente, entonces la iglesia le cedió el terreno para que el diablo haga lo que quiera. Y lo peor no es esto, o sea, lo peor no es la degradación moral que vemos en el mundo. Lo peor que estamos viendo, y que creo que para nosotros será la peor batalla, es la degradación al interior de la propia iglesia. La degradación moral que se está dando al interior de la propia iglesia. Me llegó un video que lo estuve viendo, donde aparece la pastora Ingrid Duque, de Brasil. Ella se sienta en un trono junto al púlpito, pone sus pies delante, la gente viene, le toca los pies, le besa los pies, deja su ofrenda porque van a recibir un milagro. Esta señora se llama pastora y lamentablemente toda esta gente que se han infiltrado en la iglesia como lobos disfrazados de pastores están llevan el título. Entonces es impresionante porque la gente, no, pero eso es la pastora, ¿no? Entonces a todos nos meten en la misma olla, ¿verdad? O por ejemplo, el pastor Daniel Etzego, de Sudáfrica,
que convenció a su congregación de que la voz de Dios le había dicho que para sanidad debían comer el pasto del jardín de la iglesia, y ven el video cuando la gente sale en manada de la iglesia a comer pasto, a comer pasto. Y entonces tú dices, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible esto? ¿No? Y lo interesante es eso, porque muchos pastores se han preocupado de mantener a su congregación en la ignorancia bíblica para poder manipularlos de esta manera. Lo interesante es que hay gente que comió pasto que dice que fueron sanados. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa si se sanaron de verdad? ¿Quiere decir que comer pasto es de Dios? No. Quiere decir que en los últimos tiempos se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quién? A los escogidos. Porque la gente cuando ve el milagro, automáticamente cree que es de Dios. Y entonces, hermanos, nosotros somos llamados a tener el ojo abierto, porque tu fe está en peligro. Porque hace 50 años atrás, 60 años atrás, la fe era más pura de lo que es ahora. ¿No es cierto? Y bueno, hay un montón de historias, ¿no? No voy a avanzar en esto, pero la otra historia es la del pastor Rudy García, con una iglesia de 10.000 personas que están construyendo en Estados Unidos. Y vi el video cuando se levantó el profeta para decirle que Dios le había hablado al profeta y de que debía construir una iglesia para 10.001. Porque la esposa del pastor se murió hace poco con COVID y entonces el hombre está quebrado porque se le murió la esposa. Y este profeta le dijo que Dios le había dicho que tenía que construir la iglesia con 10.001 asientos, porque en ese asiento se va a sentar la difunta esposa desde el cielo. ¿Entienden? Y la gente, no, lo interesante es que la gente, amén, aleluya. Y tú dices, ¿qué fue? ¿Dónde está? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que una congregación de 10.000 personas crea una cosa así? ¿No? Pero será porque la Biblia dice que en los últimos tiempos muchos seguirán sus mentiras y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El día de hoy les voy a hablar de una historia que me parece impresionante. Si bien es cierto, el mundo se ha puesto de rodillas delante de la degradación moral, también es cierto que la iglesia se está arrodillando delante de engañadores y mentirosos que se han metido en la iglesia. La iglesia se está arrodillando ante estos estafadores que se han metido en la iglesia y que llevan el título de pastores. En 1 Timoteo 4:1 nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Alguna vez se han puesto a analizar ese concepto? Doctrinas tiene que ver con teología. Doctrinas de demonios. Es teología del diablo. Qué interesante. ¿Alguna vez pensaron eso? Que la forma en que el diablo va a engañar, uno de los métodos que él utiliza para engañar, es la teología. Es la doctrina manipulada, torcida, que la gente va a comprar. Hablábamos con nuestra hermana en el auto acerca de iglesias donde se prohíbe hablar de pecado, de la sangre de Cristo, ¿no? Hay una iglesia en Estados Unidos donde el pastor está prohibido, nadie puede predicar sobre la cruz, el pecado, el adulterio, no, porque la gente se ofende, se sienten incómodos, ¿no? Entonces ellos quieren oír lo bonito nomás, ¿verdad? Entonces, doctrinas de demonios. Pero les voy a enseñar una historia ahora que me llamó mucho la atención. Y básicamente la enseñanza de hoy es esta.
el ser engañado no te exime de pagar las consecuencias. Si yo le digo a Mario, quiero que me acompañes, voy a entrar a una tienda de Swisscom ahora en la noche para recoger unos teléfonos. Y entonces Mario me dice, pero Carlos, ¿eso no es robar? Y entonces yo le digo, no, es tomar prestado, porque después lo voy a devolver. Y él me dice, pero ¿estás seguro que eso no es robar? Le digo, no, si hasta me han dado una palanca para abrir la puerta. Y Mario me cree, y Mario me acompaña, y entra conmigo en la tienda, y llega la policía. ¿Qué va a decir la policía cuando Mario le diga, me engañó? ¿Y qué le va a decir la policía? Ah, ya, ok, ¿usted puede irse? No, señor, porque él está conmigo. El ser engañado no te exime de pagar las consecuencias. Ahí está, habló el abogado. ¿Cómo es? Desconocimiento de la norma no exime de la responsabilidad. Hay alguien que ponte ese pensamiento que me sirve para otra predica. Bueno, entonces, les voy a contar una historia que empieza hace mucho tiempo atrás. El pueblo de Dios era un pueblo teocrático. Gobernaba a Dios a través de los profetas. Dios hablaba al profeta y le decía, dile al pueblo que vayan a la pelea o dile al pueblo que no vayan, ¿no es cierto? Dios hablaba a través de los profetas. Gobierno teocrático, Dios manda. Pero el pueblo quería copiar las costumbres paganas de los vecinos. Y como los pueblos vecinos, los filisteos, ¿no?, los edomitas, los amalecitas, todos ellos tenían rey. Entonces el pueblo de Israel dijo, yo también queremos rey. Samuel se molesta y Dios interviene y le dice, Samuel, no están hablando contra ti, están hablando contra mí, me están desechando a mí, no a ti. Así que dale rey, si quieren rey, dale rey. Y entonces, ¿cuál fue el primer rey? Saúl. Segundo rey, David. Tercer rey, Salomón. Está bien, ¿eh? Están siguiendo las clases. Entonces, empieza el primero, maluco, Saúl, maluco. Luego viene David, en un principio, escobita nueva, barre bien, pero después se quedó, cayó en pecado, se complicó la figura. Luego sale Salomón, es rey. Llegamos al punto en que viene el que hereda de Salomón. El hijo de Salomón se supone que va a ser el siguiente rey. ¿Alguien sabe cómo se llamaba? ¿Ah? ¿Nimrod? ¿Nabucodonosor? No, pues. Roboam se llamaba el hijo. El hijo se llamaba Roboam, ¿ya? Y él va a heredar el reino. Ahora, hasta ese momento, todo el pueblo de Israel estaba en un solo conglomerado de las 11 tribus, más la 12ª que eran los se me fue el nombre, levitas, ya, que no tenían terreno, ¿de acuerdo? Pero todo era conglomerado, era el reino de Israel, ¿de acuerdo? Y entonces eso lo hereda Roboam, el hijo de Salomón. Pero Roboam era joven y no era inteligente. Entonces el pueblo viene y le dice a Roboam, Roboam, tu padre Salomón, muy sabio, pero la presión tributaria era muy grande. Tenemos que pagar mucho, el pueblo está gastado, el pueblo no tiene dinero. Roboam, ahora que murió tu papá, haznos una rebajita, ¿no es cierto? Que no paguemos tanto impuesto, ¿ya? El reino de Israel era así como Suiza, ¿no? O sea, duro era con los impuestos. Steuererklärung, y uno se le escarapela el cuerpo cuando tiene que pagar impuestos. Entonces, le preguntan, entonces Roboam va y le consulta a los ancianos. ¿Qué piensan ustedes? Los ancianos, gente sabia, le dicen, hazle caso, el pueblo se está quejando, no se te vayan a rebelar, diles, está bien, voy a hacerles caso, vamos a rebajar la presión tributaria. Pero al costadito de Roboam están sus amigos,
Esos con los que él parrandeaba, con los que salía, sus amigos, ¿no? Y les pregunta, ¿y qué dicen los jóvenes? En forma impetuosa, ¿no? Ah, no, le dice, ¿cómo? ¿Estás loco tú? Tú tienes que decirles, no, si mi padre fue duro, yo voy a ser peor. Si mi padre puso el pie, yo le voy a poner los dos pies encima para que te tengan miedo. Y dice que él le hizo el consejo, escuchó el consejo de los jóvenes. Y entonces cuando viene el pueblo y le dicen, y él contesta, no, vas a ver que yo voy a ser peor que mi padre, ¿no? Vamos a buscarlo. Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 13 al 16. Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 13 al 16. La próxima semana, ¿quién fue la que nos regaló el chanchito? No escondas el teléfono, ya te vi. Tenemos el chanchito, ya sabes, tenemos un cerdito, y a la persona que no trae su Biblia física, sino que aparece con su teléfono, tiene que pagar una multa de 5 francos. Entonces, la próxima semana lo ponemos ahí, y ya saben, ¿eh? Así que todo el mundo con su Biblia, con su lapicero. Ahora tiene que poner en la cafetería 5 francos. Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 13 al 16. 13. Primera de Reyes, capítulo 12. Capítulo 12, versículos 13 al 16. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré con escorpiones, dice. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? David era rey de Judá. Entonces, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Lo que hizo el pueblo habían 11 tribus. Una era Judá, la tribu de David. 10 tribus no eran de David. Hasta ese momento habían estado juntos, un solo imperio. Pero ahora, ¿qué aparece? Las 10 tribus le dicen, o sea que tú que desciendes de David, porque tú eres de Judá, a ver pues, que tu padre David te provea pues. Porque de nosotros sale la plata, ¿no? Ahora que te provea pues David, ahí le dice, ¿no? Ay, que te provea David pues. Y le dice a la gente, a las tiendas, o sea, nos vamos de acá. Y se produce una división del reino. Y el reino de Israel se convierte en dos. El reino del norte, el reino del sur. ¿Recuerdan? El reino del norte se llamaba el reino de Israel. Y el reino del sur se llamaba Judá. ¿De acuerdo? ¿Y qué hace esto? Había un general que se llamaba Jeroboam. Jeroboam era un general. Y él dice, esta es la mía. Aquí estamos. Y entonces él dice, heme aquí, yo puedo guiar al pueblo. Y el pueblo lo acepta. Y él se convierte en el nuevo rey de todas las tribus del norte, de las 10 tribus del norte. Jeroboam se coloca como general, pasa a ser el rey. ¿De acuerdo? Y entonces ahí el reino de Dios se divide en dos. A partir de ahí vamos a tener a los reyes del norte y los reyes del sur, los reyes de Israel y los reyes de Judá. Nos confundimos un poco porque cuando hablamos del reino de Israel, estamos hablando solo del reino del norte, cuando antes era todo, ¿no es cierto? Hasta ahí está claro. ¿Cuál es el problema? El templo de Salomón, donde se ofrecían los sacrificios,
¿Dónde estaba? En Judá, abajo. Y entonces Jeroboam dice, tenemos un problema de logística, ¿no? Un problema de logística. ¿Por qué? Porque todo el pueblo quiere adorar a Dios. Tenemos fiestas para adorar a Dios. Tenemos el Yom Kippur, donde vamos a expiar los pecados de todo el pueblo. Y todo eso se hace ¿dónde? En Judá. Y entonces todo el pueblo se me va a ir para allá. Eso me debilita como rey. ¿Qué hacemos? Construir. Entonces él comienza a construir altares que Dios no le había mandado construir. Y lo peor de todo es que manda fundir 2 becerros de oro y le dice a Israel, he ahí tus dioses. Esto, hermanos, era llevar al pueblo a la idolatría. Yo siempre digo esto porque el becerro es un animal que nos causa simpatía, porque es tierno, es pequeñito, es chiquito, pero es un animal. Si yo les dijera a ustedes, voy a construir una imagen de Dios y les traigo una cucaracha, ¿no? O les traigo un lagarto, un cocodrilo, y les digo, ese es tu Dios, la gente rechazaría, pero es lo mismo. Hacer una imagen de Dios con la forma de un becerro es lo mismo que construir la imagen de Dios con la forma de una rata. Es un animal. Le estás dando a Dios la imagen de una rata. Y Jeroboam estaba llevando al pueblo a la idolatría. Y ahí viene la historia que quiero que leamos juntos. Primera de Reyes, capítulo 13. Desde el versículo 1 hasta el versículo 10. He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, de Judá, de abajo, del reino del sur. Lo manda, Dios le dice, oye, sube a Betel, donde está Jeroboam. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó. Yo me imagino la cara de Jeroboam, me imagino la escena. ¡Prendedle! Uy, se me secó la mano. Por hablar contra un varón de Dios. Y no la pudo enderezar, se quedó con el brazo así. Y entonces dice, y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había hablado por palabra de Jehová. Entonces el rey dijo al varón de Dios, claro, ahí ya, ¿no? Después que ves tu mano seca y no la puedes mover, ahí te arrepientes al momento, ¿no? Entonces dice, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y te daré un presente. Pero el varón de Dios le dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, escúchame, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Cuando Jeroboam
se da cuenta que el Dios de este varón de Dios era un Dios real. Inmediatamente dice, uy, ahí caramba. Entonces le dice, ¿sabes qué? Ven a mi casa y vamos a comer y vamos a beber y te voy a dar presentes para que te vayas contento, ¿no? Para que no se me seque el otro brazo, entonces, tranquilo, ¿no? Y el varón de Dios le dice, me encanta cuando dice, porque es un varón de Dios, es un hombre de Dios, dice, aunque me dieras la mitad de tu casa. Yo les digo, conozco por lo menos 600 pastores que por menos se ofrecen. Si me da la mitad de tu casa, ya están yendo. Ya vamos, hermano, la bendición de Dios. El Señor está proveyendo, el Señor está proveyendo. Pero te distrae de la verdad que Dios le había dado. Y Dios le había dicho, no vas a comer ni vas a tomar nada en este lugar. Y te vas a ir por otro camino. ¿De acuerdo? Y esto me hace pensar en esto, hermanos, que a veces nosotros mismos no entendemos. Este es un varón de Dios. Este es un varón de Dios. Interesante es que cuando Pablo habla a Timoteo, no utiliza la palabra varón de Dios, sino le dice hombre de Dios. ¿No? Que dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir, para enseñar en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Y esa palabra hombre que aparece en el griego no significa varón, significa humanidad. Es cuando tú dices para todos los hombres, estamos hablando de hombres y mujeres. Y esa expresión hombre de Dios es para que estemos preparados para toda buena obra. ¿Cuál es la diferencia entre un profeta en el Antiguo Testamento y un varón de Dios? El varón de Dios tenía que ver con el carácter. El profeta es usado por Dios para traer un mensaje. Hoy en día está tan mal usado ese término por la cantidad de gente que se autodenomina profetas, pero eso no es así. El término profeta realmente es una persona que trae un mensaje de Dios a los hombres. Un predicador es en cierta manera un profeta. Entonces, no hay que usar ese término para no confundirnos con toda esa gente que está hoy en día diciendo profecías y tonterías, ¿no? Entonces, pero el varón de Dios habla de tu carácter. Habla de lo que llevas dentro, no solamente del don que Dios te ha dado, no solamente la capacidad de escuchar la voz de Dios y traer un mensaje, pero habla de tu personalidad, tu carácter, de lo que tú eres. Y a veces me pregunto, hermanos, si tenemos esa medida nosotros. Si tu esposa alguna vez puede pararse delante de la gente y decir, mi esposo es un hombre de Dios. O el esposo puede decir, mi esposa es una mujer de Dios. Si tus hijos pueden decir, mi papá es un hombre de Dios. O mi mamá es un hombre de Dios. O mi abuelo o mi abuela es un hombre de Dios. O la gente con la que tú trabajas. Porque somos creyentes, pero estamos jugando al 007. En el trabajo, ¿no? En el 00. Señor, hasta ahora nadie me ha descubierto. Nadie se ha dado cuenta que soy creyente. ¿No es cierto? Y entonces, hermanos, esto es interesante porque esa es la medida que debemos tener nosotros. Pero ¿por qué no llegamos a eso? ¿Y saben por qué? Porque nosotros no estamos pensando en llegar a la medida de la estatura del Hijo de Dios. La palabra de Dios dice que debemos llegar a la estatura, o sea, a la medida de la estatura del Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Cuando tú preparas una torta, te dicen, ¿cuál es la medida? 300 gramos de harina. Entonces agarras tu taza, echas 300 gramos de harina. Te está diciendo que eso es lo que tienes que usar. Y cuando la Biblia dice que debemos llegar a la medida de la estatura de Cristo, te está diciendo que esa es la medida a la que debemos alcanzar. Pero los creyentes en la iglesia, ¿qué hacemos? Ustedes escuchan la prédica ahora y seguro alguno va a decir, ay, qué interesante la prédica. Sí, pero en el fondo tú te dicen, bueno, pero yo tengo tantos errores, tengo tantas fallas. Yo a la estatura de Cristo ni hablar. Un poquito más arriba de Judas puede ser, ¿no? No tanto como Judas, pero un poquito más arriba, ¿no? Porque tampoco voy a llegar a la estatura de Pedro, menos la de Juan, ¿no? Pero quizás como ese apóstol Matías que desapareció, que nadie sabe quién era. No es así, hermano.
Cada mañana nosotros debemos levantarnos y decir, la meta para mi vida es llegar a ser un hombre o una mujer de Dios. Y la única meta que tenemos, la única medida, es la estatura de Cristo. Ahora, ¿cuánto nos falta, cierto? Y para eso venimos a la iglesia, para escuchar la prédica, para que nos exhorten. Para salir de acá diciendo, la palabra me tocó el corazón. Y yo quiero llegar a la medida de la estatura de Cristo. Eso es lo que quiero llegar. Eso es lo que menos espera Dios de nosotros. Ahora, este hombre de Dios tiene una misión clarísima, ¿no? Y se va. No recibe de Jeroboam ningún tipo de comida, ni bebida, ni ningún presente, ¿no? Se va. El problema viene ahora. Vamos a seguir leyendo. Segunda de Reyes, capítulo 1. Perdón. No, acabamos de leer esto, ¿no? Primera de Reyes 13. Primera de Reyes 13. Versículos 11 al 25. Me he comido varios versículos, pero ya no importa. Primera de Reyes, capítulo 13. Ahí viene el asunto. Moraba en Betel un viejo profeta, al cual, Primera de Reyes 13, capítulo 13, versículo 11. Primera de Reyes 13, versículo 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, el varón de Dios respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, y remarquen eso, por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y ahora miren el versículo siguiente. Y estamos hablando de un profeta viejo. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él el varón de Dios, y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Aparece en escena un profeta viejo. Me llama la atención esta expresión, porque en el hebreo significa un profeta cansado. Este profeta, viejo dicen, ¿no?
se había quedado en el lado de Jeroboam. Este profeta no había reaccionado cuando vio a Jeroboam levantar altares y construir dioses falsos de oro. Este profeta no había dicho nada, se había quedado calladito. ¿Por qué? Quizás estaba cansado de su fe. De alguna manera, este hombre, que también había sido profeta, había perdido la visión de Dios para él. Había perdido el corazón de profeta. Conozco pastores que con el tiempo se cansan. Conozco creyentes que en la iglesia se cansan de su fe. Se cansan de vivir la fe y entonces tienen una fe vieja, cansados. Perdemos la pasión que teníamos por servir al Señor. Y este profeta, que había perdido su pasión de profeta, al ver a Jeroboam hacer lo que estaba haciendo, debió levantarse. Debió decir, eso está mal. Como nosotros debemos decirlo hoy en día cuando escuchemos falsas doctrinas. Debemos decirle a la gente cuando esa doctrina está equivocada. No debemos callarnos. Nosotros nos callamos. A veces por, no sé, por simpatía o a veces por diplomacia, permitimos que la gente siga enseñando cosas equivocadas y no le decimos nada. Hay esa nueva teología donde Dios es el sirviente, ¿no? Yo declaro, yo proclamo, yo me apropio, yo digo. ¿Y tú quién eres? O sea, para enfrentarte a Dios. Pero lo escuchamos en los pastores, en los cantantes que cantan canciones de esas. Y nosotros no decimos nada, ¿no? Tenemos que decirlo. Tenemos que decir cuando vemos falsa doctrina, tenemos que decirlo. Y entonces este señor, por alguna razón, quizás, no sé por qué, por envidia, despecho, ¿qué cosa quiso demostrar este profeta? ¿De que el varón de Dios también se equivoca? No sabemos, porque la Biblia no nos dice por qué. Pero este varón, que había hecho las cosas bien, este profeta dice, lo voy a hacer caer. Un profeta viejo, por despecho, por envidia, porque Dios no lo usó a él, porque Dios no lo llamó al profeta, sino que trajo un varón de Dios desde Judá. Y este hombre, no nos dice la Biblia por qué hizo esa maldad, pero va y lo sigue. Y luego le miente. Ven a casa, come. Sí, pero Dios me ha dicho que no debo hacer esto. Nah, a mí vas a estar creyendo todo. Además, Dios me ha hablado. ¿No les ha pasado eso? A mí un montón de gente que me escribe y me dicen, Dios me ha dicho que le diga. Dios me ha dicho que le diga. Dios quiere que usted haga tal cosa. Y yo le digo, me parece genial lo que tú estás diciendo. Voy a esperar que me lo diga. Porque yo también tengo oídos, yo también oro. Entonces, si Dios te lo dice a ti, me lo dirá a mí, pues, ¿no? ¿No es cierto? Pero la gente utiliza esa frasecita, Dios me ha hablado, Dios me ha dicho. Y eso es peligrosísimo. Porque puedes estar usando el nombre de Dios en vano. He repetido esta historia, ustedes seguro que la han escuchado antes. Teníamos una persona que venía a la iglesia un día y se me acercó y me dijo, pastor, quiero decirle algo contra Tania. No sabemos que Tania hay un montón de cosas por las cuales hay que, bueno, pero no, en fin, nosotros la amamos con misericordia porque... Pero entonces me dice, tengo algo contra ella. Y yo le dije, bueno, está bien, dímelo, pero quiero que sepas que yo considero a Tania una de mis ovejas. Yo soy pastor de ella. Por lo tanto, lo que digas contra ella, lo dices contra mí. Bien. Todo lo que quieras decir contra ella, me lo estás diciendo a mí. Y yo como pastor la voy a defender. Ahora, dime. Ay, así no, pues así no vale. No, así no, pues ¿para qué me lo voy a decir? Si usted la va a defender. Te estoy diciendo, por eso, a ver, dímelo. Ah, no, así no le digo nada. Ah, no digas nada. A la semana siguiente llegó y me dijo, el Señor me ha dicho que me vaya de la iglesia.
¿Y qué puedes hacer en eso? La despides nomás, pues, ¿no? Porque, ¿qué vas a hacer? El Señor ha dicho que te vaya. Bueno, sí, el Señor te ha dicho, pues, anda, hija mía, el Señor te acompañe, ¿no? Ay, pero, si Dios te ha dicho, ¿qué vas a hacer? Dios te ha dicho que te vayas, te vas. Se fue de viaje, regresó. Y me dijo, el Señor me ha dicho que me quede en la iglesia. Entonces yo me acerqué y fui a hablar con ella. Y le dije, yo no tengo un Dios así. Mi Dios no cambia de voluntad tan rápido. Sea la primera vez o sea la segunda vez, en alguna de ellas estás usando el nombre de Dios en vano. Y esto es un mandamiento. No usarás el nombre de Dios en vano. ¿En cuál de los dos estás usando? ¿En qué momento Dios no te dijo y tú lo estás inventando? Ay, entonces así mejor me voy. Bueno, si Dios te ha dicho. Eso, hermanos, eso que funciona en alguna gente es solamente una pantalla para engañar. Y este profeta lo engañó. ¿Sí? El Señor me ha dicho. El ángel se me apareció. ¿Ahora qué pasó? Lo engañó. El hombre salió. El león atacó y lo mató. ¿Qué aprendemos de todo esto? Aprendemos varias cosas. Primera, cuidado cuando la gente te diga Dios me ha hablado. Cuidado. No estemos creyendo cada vez que alguien se la da de comunicador directo con Dios, que ellos tienen ese privilegio, ¿no? Y que Dios le habla a ellos, pero no nos habla a nosotros, porque Dios le habla a ellos. Cuidado. En segundo lugar, era un hombre llamado profeta, el que fue utilizado como instrumento de maldad. Así que el ojo abierto, el ojo muy abierto. No crean, hoy en día especialmente, no crean a cualquier individuo que se atribuye el título de pastor. Prueben la fe de los pastores, de los predicadores, antes de escucharlos. Es necesario probar su corazón, ver su testimonio de vida. ¿Qué tal predicador es ese? Lindo, ¿eh? Qué pena que se ha divorciado 3 veces, pero predica muy bien. Si se divorció 3 veces, hay algo malo, ¿no? ¿O no? Algo malo, ¿no? No, le tocó malas mujeres. Claro, es que ser pastor, como le decía yo el otro día a unos amigos, les decía, Dios te llama para ser cabeza de tu hogar. Y nosotros no somos perfectos. Sería muchísimo más fácil si estuviéramos casados con una muñeca inflable. Lamentablemente no es así, pues, porque piensan, hablan y responden. Entonces nos toca como pastores lidiar con alguien que piensa, habla y responde y no una muñeca inflable. Ahí está el truco. Porque la única manera de guiar tu matrimonio en esa forma es de rodillas, con la sabiduría de Dios. En tercer lugar, al ser engañado, este hombre desobedeció una orden expresa de Dios. Y aquí hay que tener cuidado, porque el más grande engañador de todos los tiempos es el diablo. Y el diablo es tan sutil, ha inventado un montón de mentiras que son bien sutiles. Tienes derecho a ser feliz. Y uno dice, ¿verdad, no? Sí, pues, pero mi esposa no me deja. Y entonces, ¿qué hago? La dejo, pues. ¿No es cierto? La dejo, porque como tengo derecho a ser feliz, ¿verdad? El otro día, o la gran mentira de hoy en día, ¿no? Escuchamos ayer en una película que decían que hay que luchar por los derechos de la mujer sobre su cuerpo. Suena bonito, ¿eh? Está bien, sobre su cuerpo hagan lo que quieran, pero no sobre el bebé que llevan dentro. No tienen derecho a matar a un niño. Entonces, ¿cómo el diablo trastoca las cosas para manipularnos? ¿Ah? Cuando alguien quiere seducir a una mujer casada, ¿qué le dice?
Lo que pasa es que tu marido está seguro de ti. Tu marido está seguro de ti. Y por eso es que te trata de esta forma. Y el diablo está utilizando esa frasecita cuando no es que tu marido está seguro de ti. Lo que pasa es que tu marido confía plenamente en ti, que es diferente. Y el diablo utiliza esas frasecitas para engañarnos. Y entonces, cuarto lugar, la historia nos dice que el hombre murió. O sea que el ser engañado no lo disculpó delante de Dios. No es que llegó delante de Dios y Dios, pero el otro, este hombre, el profeta viejo, él me dijo que tú. Sí, pero no fue, pues no le dije. Sí, pero él me dijo. Sí, pues pero yo no le dije. Y yo te dije a ti. O sea, el mensaje de Dios para mí es claro. No me importa lo que el mundo me diga. Yo tengo aquí la palabra de Dios para saber lo que Dios quiere de mí. Por eso el ser engañado no te disculpa delante de Dios. Y en último lugar, el ser engañado te lleva a pagar consecuencias. Tú puedes estar todo lo engañado que quieras, pero tendrás que pagar las consecuencias por dejarte engañar. Y vamos terminando la prédica. ¿Y entonces qué hago? Entonces, ¿qué hago? Si es que estamos en peligro, si la fe está en peligro, les voy a dar 5 consejos. Punto 1, primer consejo. Es imprescindible una relación estrecha y permanente con el Espíritu Santo que te permita escuchar la voz de Dios. Y eso, en mi época, se llama tiempo a solas con Dios. Tu tiempo personal con Dios, tu tiempo devocional, cuando te apartas de todo y te reúnes a solas con Dios para que tu comunión con Él se afinen de tal manera que puedas escuchar la voz de Dios. Si no tienes comunión con Dios, no puedes escuchar la voz de Dios. Entonces, punto 1, para no dejarte engañar, necesitas que el Espíritu Santo te diga, esto está mal. Y eso lo van a experimentar ustedes. Cuando ustedes tengan tiempo devocional con el Señor, a solas con Dios, un tiempo de comunión, sabes que tu alma se sensibiliza. Se sensibiliza cuando estás en contacto con Dios. En el Perú hay muchos cambistas de dólares en la calle, ¿no? Y uno llega un momento en que estás tan acostumbrado que no te engañen, que solo tocando un billete te das cuenta, ¿cierto? Un día llegué yo, me estacioné, le dije, quiero cambiar un billete. Ah, sí, señor, muy bien. Me dieron los soles, ¿no? Yo le di el billete, y cuando ya estaba para arrancar, me dijo, espere un momentito, por favor, disculpe. Digo, ¿qué pasa? ¿No tiene otro billete? Le dije, ¿por qué? No, porque prefiero otro billete, no sé qué cosa. Y entonces me dio el billete, y yo saqué mi mano así, lo toqué, y le dije, este es falso, este no te lo digo. No, es falso. No, disculpe, no, yo me equivoqué, no vaya nomás. Porque esa sensibilidad espiritual, hermano, pero para eso necesitas tener comunión con Dios. Para que Dios te pueda hablar. Para que Dios te pueda hacer sensible. Y tú escuchas una prédica y dices, bonito predicó, pero hay algo que no va. ¿Y saben por qué? Porque cuando el diablo te quiere envenenar, no necesita hacerte comer 20 kilos de veneno. Basta con echarle unas cuantas gotitas en un plato de lomo saltado bien preparado. Un platito, ¿no? Unas arepas de ahí con su carnecita, su pollo deshilachado. Entonces, y ahí le mete el venenito. Cuando escuchas una prédica, claro, muchas cosas pueden ser ciertas, pero tienes que tener el oído fino para ver si me está diciendo algo que no está bien. Punto 1, comunión con el Padre. Punto 2, el versículo de Juan 16:13. Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Entonces, para que el Espíritu me guíe, comunión con el Padre. No tener una vida que entristezca al Espíritu Santo. Punto 2. Es imprescindible una actitud de humildad
y sinceridad en la búsqueda de la palabra. Si buscas que te rasquen el oído y no buscas la verdad, vas a recibir un premio de Dios: la capacidad en creer en la mentira. En 2 Tesalonicenses 2, 10 al 11 dice: con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad. No recibieron, no aceptaron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Entonces, comunión con el Padre, bien, pero una actitud humilde para aprender la palabra, para escuchar la palabra, para decirle: Señor, háblame la verdad. Y no una actitud del que quiere que le rasquen el oído, ¿no? Comezón de oír, que te pique el oído. Entonces esa gente que va a la iglesia y escucha: no me gusta la predica del pastor. No. Hay una iglesia por acá cerca que me predique lo que quiero escuchar. Y se van. Encontré la iglesia perfecta, la iglesia que les dice lo que ellos quieren oír. Y esta gente recibe la capacidad de creer en la mentira. Y por eso se ponen a comer pasto y construyen iglesias con 1001 miembros y le besan los pies a una señora. La capacidad de creer en la mentira es el premio de los que no buscan la verdad con sinceridad. Punto 3. Es imprescindible que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros y cantando. Es interesante, exhortándonos unos a otros con la palabra. Exhortándonos unos a otros con la palabra. Hermano, esto no está bien, mira lo que dice la palabra. Edificándonos unos a otros con la palabra. No estando mandando mensajitos tontos por el internet, ¿no? Sino mandando mensajes realmente que edifiquen. Y dice cantando. ¿Saben por qué cantando? Porque cuando cantas, memorizas la palabra. Todos nosotros conocemos canciones que son bíblicas, que son de la letra de la palabra. Y cuando las cantas, recuerdas. ¿Se acuerdan esa canción que cantamos con uno de los salmos? ¿No? Alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Dónde está? 121. Salmo 121, ¿no es cierto? Entonces, cuando cantamos la palabra, la memorizamos. ¿Pero qué dice la palabra? Que la palabra de Dios more, ¿cómo? Abundancia, hermanos. Abundancia. ¿Recuerdan la historia cuando viajé al Perú? Que me dieron ese privilegio de viajar en business, que me sirvieron ese platito con esas 3 cositas ahí, comida gourmet, ¿no? Que el pescado venía de Finlandia y no sé dónde, y yo mirando ese plato decía: ¿esto qué va a llenar a este cuerpo? Dios le da a ustedes este templo, a mí me da catedral, ¿qué te voy a hacer? ¿Cómo alimento esto? Con estas 3 cositas. Abundancia, hermanos, abundancia. Eso es cuando, o sea, la palabra de Dios, escuchen bien, no te está diciendo que leas la Biblia de vez en cuando. No te está diciendo que vengas a la iglesia el domingo a escuchar un poquito de palabra de Dios. Que la palabra de Dios more en abundancia en tu vida. Porque entonces vas a poder diferenciar entre la verdad y la mentira, entre la doctrina de Dios y la doctrina del diablo. En cuarto lugar, es imprescindible no darle lugar al diablo prestándole mis oídos a falsos maestros. 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Lo entendieron? El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando
a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cuidado con qué escuchas en el internet. Cuidado. No todo el que habla palabra de Dios está hablando palabra de Dios. Así que averigua primero, pregunta. ¿Vale la pena escuchar? ¿Vale la pena escuchar? Pregúntale a tus pastores, pregúntale a gente que conoce la palabra y que te digan, vale la pena, no, sí. ¿Por qué? Porque entre nosotros los pastores nos comunicamos y sabemos quiénes tienen buena doctrina y quiénes no la tienen. Así que no prestes tu oído, porque en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando doctrinas de demonios, espíritus engañadores. Termino. Punto 5. Es imprescindible que defendamos la sana doctrina. Cuando Pablo lo dejó a Timoteo en Éfeso, le escribe, 1 Timoteo 1, versículo 3, le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Y no le dice para que recomiendes, dice para que mandes que no enseñen diferente doctrina. Y hermanos, esto es algo que tenemos que hacer. Esta gente que está enseñando doctrinas equivocadas, completamente distorsionando la Biblia, ellos cuentan con el silencio de nosotros. Alguien ha dicho un pensamiento que dice, la mayor maldad no es hacer maldad, sino es permitir que la hagan. Es decir, cuando nosotros nos callamos, cuando permitimos que la maldad avance, somos tan cómplices de ellos. Y en la medida que tú estudies la palabra y conozcas la palabra, no nos callemos. No nos callemos. Si encontramos gente, amigos nuestros, familiares, que están enseñando doctrinas equivocadas, abre tu boca. No te pelees tampoco, ¿no? O sea, no te vas a venir que vas a ver tienes. No. Lo dices con amor, pero lo dices. Esto no es palabra de Dios. Eso que estás enseñando, estás equivocado. Y no nos callemos, porque en alguna manera tenemos que abrir nuestra boca para defender el Evangelio. Yo soy de la vieja guardia. Conocí al Señor hace muchos años atrás. He visto cómo el Evangelio se ha ido torciendo. Para muchos de ustedes que han empezado en el camino de Dios en los últimos 10 años o 15 años, para ustedes es normal. Pero para los que venimos de antes, hemos visto cómo el Evangelio se ha ido torciendo. Yo contaba que en mi época nos reuníamos pastores de todas las tendencias, ¿no? Pastores pentecostales, pastores presbiterianos, pastores luteranos, nosotros, que éramos los pastores santos. Entonces, yo vengo de la Alianza Cristiana y Misionera en el Perú. Y entonces nos reuníamos. Y era un chiste, porque teníamos un desayuno de los pastores y nos reíamos todos. Y pasamos un lindo tiempo juntos. Sabíamos nuestras diferencias. Sabíamos que los pastores pentecostales le dan mucho al don de lenguas y a la bulla y al grito y no sé qué. Está bien, bueno, su manera. Y los otros, y cada uno tenía sus tendencias, pero en el fondo teníamos la misma doctrina. Cuando todos hablábamos acerca de Cristo, decíamos, no, Cristo es el Salvador, el Redentor, Él vino a morir por nosotros en la cruz, su sangre nos limpia. Todos teníamos básicamente la misma doctrina. Nos diferenciábamos en profecía, en Espíritu Santo, y hacíamos chistes entre nosotros, ¿no es cierto? Pero en el fondo teníamos un solo corazón. Hoy día no. Hoy día te reúnes con pastores y no tienes ni idea de lo que creen. Como el Cash Luna, que dice que Cristo vino no solo a limpiar, no solo a perdonar nuestros pecados, sino a sacarnos de la pobreza. Así que, así lo dice. Dice que la obra de Cristo en la cruz es para sacarnos de la pobreza.
Y eso es herejía, porque Cristo dijo que a los pobres los tendrán siempre. Y que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, esta gente que manipula la Escritura. Entonces, terminamos ahora sí. Punto 1, tiempo devocional a solas con Dios. Punto 2, actitud de humildad delante de Dios para que Dios te haga. Punto 3, abundancia de la palabra de Dios en mi vida. Punto 4, no le voy a dar lugar al diablo. No voy a prestarle mis oídos para que me engañe. Y punto 5, si tengo que defender el Evangelio, lo voy a defender. Gracias Dios por esta palabra y bendice a la iglesia. Permite que esto llegue a los oídos de la gente que tiene que escucharlo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.